Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right Muy through bien, the drenaje linfático cracks. manual Now I'm trying asistido. to get ¿Qué back. tool? Bueno, ya vamos a empezar con la asistencia, pero primero tenemos que aprender bien qué es el drenaje linfático manual y sobre todo qué vamos a trabajar. Como en este curso vamos a hablar de algunas técnicas especiales de drenaje linfático, precisamente que tiene que ver con la asistencia del drenaje, por allí modifiqué algunas cositas con respecto a la clase del curso normal de drenaje linfático, el que hacíamos siempre, porque tenemos que ir por ahí algunos conceptos para poder entender cuando realicemos la asistencia. Bueno, qué es lo que qué estamos haciendo. Siempre, siempre una de las cosas más importantes en todo lo que es la técnica de masaje, de drenaje. Hola Franco, ahí te veo. Eh, Tenemos que ver o saber qué es lo que estamos haciendo y para qué. Porque por allí, en el drenaje tradicional, bueno, nosotros acostamos al paciente en la camilla, lo ponemos boca para arriba, boca para abajo, hacemos el drenaje y el paciente, alguno por ahí pregunta, ¿para qué es esto? ¿Para qué? No sé si les pasa, por ahí que les pregunta. Por ahí alguno pregunta, pero la mayoría no. Entonces deja que uno haga toda la maniobra, pero acá vamos a decirles a algunos de ellos, bueno, ahora vamos a hacer un vendaje, a otros vamos a decirle, bueno, ahora vamos a caminar acá primero 3 minutos, vamos a hacer el drenaje, después vamos a caminar otros 3 minutos. Entonces el paciente nos va a preguntar por allí qué queremos lograr con ello, ¿está? Así que bueno, y entre otras cosas que vamos a hacer también con respecto a la asistencia. Entonces, hoy, en esta segunda clase, vamos a aprender cuáles son los compartimientos líquidos del cuerpo, ya que nosotros dijimos el otro día, ¿se acuerdan? Que el drenaje linfático manual es un masaje que actúa sobre los vasos linfáticos con el fin de ayudar a eliminar el líquido intersticial y la linfa. O sea, ¿por qué decimos ayudar a eliminar? Porque en realidad este proceso es un proceso natural, ocurre siempre. En cambio, el masaje descontracturante no es un proceso natural. O sea, ¿qué quiero decir? Uno no va caminando por allí y se va descontracturando, ¿viste? No. Pero realmente cuando uno está viendo Netflix o está viendo o está escribiendo, por supuesto el sistema linfático sigue funcionando. Entonces nosotros, a través de esta técnica, lo vamos a ayudar a ese sistema linfático para que haga mejor su tarea. Y a través de la asistencia, drenaje linfático manual asistido, vamos a mejorar aún más todavía. Vamos a ir estudiando a partir de las clases el por qué. Vieron que siempre cuando uno escucha cualquier consejo que hable de el agua, el cuerpo, la relación entre el agua y el cuerpo, siempre vamos a escuchar, incluso en programas esos de la tarde, donde siempre hay algún médico que explica o algún esteticista que explica que tenemos que estudiar, perdón, que tenemos que tomar más de 1 litro de agua por día, otros dicen 1,5 litros, otros dicen 2 y por ahí se lee hasta 3 litros de agua. Bueno, van a salir el agua por la oreja, tanto. Yo digo siempre que lo que hay que tomar es tanta cantidad de agua como para no tener sed. Ya cuando uno tiene sed es porque los mecanismos, y hoy vamos a aprender por qué, es porque los mecanismos de medidores de la osmolaridad, hoy vamos a aprender qué es eso, ya están diciéndole al cuerpo, che, falta agua en el cuerpo. Entonces, obviamente que a uno le va a dar la sensación de sed. Así que allí era porque no estaba hidratado. Digo esto porque hay personas que cuando uno le dice tenemos que tomar 2 litros de agua por día, te dicen no, yo llego a tomar 1 litro de agua por día, tengo una languidez, me hace mal. Incluso vos le decís, bueno, pero tomás mate, tomás, sí, mate tomo. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo tomar agua solita que agua con partículas, como tiene toda infusión, el mate, el té, el café, tienen partículas también, pero el único tratamiento que sirve es el que el paciente puede cumplir. O sea, esto
No lo inventé yo, me lo dijo el doctor Greca en las clases. Están chicos, dice, el único tratamiento que sirve es el que el paciente puede cumplir. Entonces, viste, o sea, hay que ser realista. Te digo esto porque viste que hay médicos que te dicen camine 20 cuadras por día, camine, haga esto, no tome, no coma sal, no tome... Bueno, entonces la persona a veces te hace caso y a veces no. Bueno, el hecho está que el agua corporal total es todo el agua que nosotros tenemos en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso agua corporal total, en todo el cuerpo. Bueno, vieron que también cuando uno lee o escucha por allí dice, somos un 60% de agua, somos un 65% de agua, somos un... Bueno, pero ojalá pudiéramos, la cosa sería tan fácil como son estas figuritas. Si yo tuviera acá una botellita, por ejemplo, de medio litro, y digo, bueno, la voy a llenar con un 65% de agua, bueno, más o menos calculo la mitad de la botella, lleno la mitad, ya sé que es el 50, y un poquitito más es más o menos el 60, el 65, ponele. Entonces es fácil. En la botellita, el 65% tengo de agua y el resto es aire, es la botellita. Ahí es fácil. Así sería si fuéramos como estas figuritas que están acá. Pero el asunto es que el agua está en todo el cuerpo. Entonces, ¿dónde está el agua? De cómo pasa de un lado al otro y por qué nosotros vamos a ayudar a eliminar líquido a través del sistema linfático. Uno dice, bueno, pero entonces elimino agua. Incluso algunos por allí le dicen a la persona que antes del drenaje linfático es bueno tomar 1 litro de agua. Son datos, digamos, cosas que uno le dice a la gente, pero que no está bien experimentado eso. En realidad tiene que estar bien hidratado siempre el paciente, está tanto antes como después. Y si después, si logramos realmente un buen drenaje linfático, lo más probable es que si no se hidrata bien, obviamente sus mecanismos rápidamente le van a pedir que incorpore agua. Lo que sí el paciente nos va a decir, eso seguro, y sobre todo si el drenaje está bien realizado, es que fue muchas veces al baño, que orinó un montón, está, bueno, y algunas otras cositas que ya vamos a ir viendo. Entonces, es lógico que todo esto se necesita para que el paciente sepa de qué estamos hablando. Y nosotros también, primero nosotros. Nosotros vemos acá que en las diferentes etapas de la vida el porcentaje de agua corporal total va cambiando. En el feto es prácticamente agua, o sea, todas sus células están bien hidratadas, bien llenas de agua, porque en realidad el feto es pequeñito y el agua lo recibe a través de su madre. Entonces, obviamente que siempre se va a privilegiar, el cuerpo va a privilegiar la hidratación del feto. Entonces, la que va a sentir sed no es, o que va a sentir sed no es el feto, es la mamá, en todo caso, que está embarazada, futura mamá en todo caso, que está embarazada, ella va a sentir la sed y a veces más sed que de costumbre, sobre todo si es verano, si hizo alguna actividad, si hay mucha humedad. Bueno, pero el feto siempre está bien hidratadito. El 90% del agua del feto es agua. Ahora, ya en el recién nacido, ya el agua desciende un poquitito porque ya aumenta la masa corporal, la masa sólida. En el niño baja un poquito más, sin embargo vemos que el niño tiene bastante cantidad de agua y donde vuelve a descender es en el anciano, o donde desciende mucho más es el anciano, que incluso tiene 50-55% de agua, incluso la mujer un poquitito menos. Pero allí, ¿qué es entonces, qué conclusión tengo que arribar? Que tanto en el principio de la vida como en la última parte que puede durar 30, 40 años, obviamente, allí es donde cualquier desbarajuste con el agua puede ser problemático. En el caso del niño es muy famoso, acá hay una figurita, ¿no? De un niño que ha entrado en deshidratación y obviamente tienen que hidratarlo inmediatamente. A ningún pediatra se le pasa nunca una deshidratación infantil, porque siempre están atentos a eso. A veces el chiquito tiene diarrea, no se alimenta bien, por H o por B, o algún tipo de enfermedad,
que tuvo o una fiebre alta, entonces obviamente puede caer en deshidratación. Pero el niño se pone irritable, obviamente, porque un niño recién nacido no puede decir tengo sed, denme agua, ni nada. Incluso, sobre todo, si toma el pecho materno, todo el agua viene por allí. Entonces, obviamente que va a estar irritable, no se duerme, y cuando la mamá o el papá lo llevan al pediatra, el pediatra enseguida ve que el llanto es sin lágrimas, que las mucosas están secas, que no hay mucosidad, entonces obviamente enseguida dice, acá hay una deshidratación, por lo tanto a ningún pediatra se le escapa eso. Y en el caso del anciano o el adulto mayor, ¿qué es lo que puede pasar? Muchas veces a medida que va pasando, como digo yo siempre, van pasando las primaveras, los inviernos y los veranos, los sistemas van fallando de a poquito. Algunos fallan más que el otro, algunos tardan mucho más en fallar, pero es como que el asunto se va desgastando un poquito. Por lo tanto, uno de los sistemas que empieza a fallar es el sistema reticular activante, que se llama, que es el sistema, la parte del sistema nervioso que regula el ciclo sueño-vigilia. El ciclo sueño-vigilia, todos los seres vivos lo tenemos, en el caso del ser humano, el ritmo circadiano, que se llama, nosotros vivimos de día, dormimos de noche, bueno, excepto los que salen de caravana, que hacen al revés. Pero bueno, la mayoría de los mortales vive de día, duerme de noche, y si nosotros no nos pusiéramos ninguna alarma, nos acostamos a dormir y bueno, si no es a las 7, a las 8, a las 9 o a las 11, en algún momento ¡ting!, nos vamos a despertar, ¿sí? Y en algún momento, a la noche, vamos a estar así, ya cansaditos, bueno, queremos ir a dormir. Eso porque todo está regulado por el sistema reticular activante. Y ese sistema empieza a fallar. Entonces, por allí, ¿cómo falla? Y no regula también el sueño. Entonces, cuesta dormirse, cualquier ruidito te despierta, y cuando te despierta no te dormís enseguida. Entonces, ¿qué pasa? El adulto mayor sabe eso, vive eso, entonces dice, mira, no tomo mucha agua porque si no a la noche me tengo que levantar al baño y ya después no me puedo dormir, y te cuenta todo algo, bueno, a donde se lo puede ayudar, por allí. Por ahí uno le puede decir, bueno, ¿y vos ves películas antes de dormir? Ah, sí, ¿cuál ves? Porque una cosa es ver esas películas tipo psicológicas, viste, que te hacen pensar y todo, y otra cosa es verse una de tiro, de guerra, que te sale el coso, ta, 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 ta. O una qué sé yo, que explota media ciudad, que se cae el mundo, algo de eso, porque te va a poner los pelos de punta. Entonces, obviamente que cuesta más dormirse, ¿está? Entonces se lo puede ayudar de esa manera, no con la pastillita, porque viste que todo con la pastillita está bueno. La pastillita sirve en un pequeño momento, dada por el médico, no por la vecina, dada por el médico y para un tiempito. Ya cuando ya hace 10 años que tomo la pastillita, ya es como un chupete, eso no sirve. Entonces, el hecho es que el anciano o el adulto mayor trata de no tomar tanta agua, y a partir de allí, claro, por querer solucionar un problema, se mete en otros problemas, que empieza a resentirse todos los tejidos, porque a todos los tejidos le faltan agua. En todos los compartimentos que ahora vamos a estudiar, falta agua. Por lo general, del peso corporal total, vamos a suponer que alguien pesa 70 kilos, se dice que más o menos en el hombre un 40% es de sólidos y el 60% es de líquido. Puede ser 55, 60, depende de varias cosas, pero anda por allí. En el caso de la mujer, vemos que hay un poquito más de sólido y un poquito menos de líquido, pero eso ¿saben por qué es? Por la grasa femenina. La grasa femenina, que está en los senos, que está en la cola, sobre todo en las caderas, es una grasa que está puesta allí a propósito, porque obviamente desde el tiempo, desde la caverna, es que la mujer da de amamantar. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, uno la comida la consigue en la granja de la esquina, en el supermercado, está en el almacén, pero en las cavernas no era así. En el tiempo de las cavernas se iba una tropilla, una tropilla no, un grupo de personas a buscar la comida, venían a los 10 días, a los 15,
sé yo, si se habían ido dos, volvían ocho, ¿viste? Los peligros de ese tiempo, ¿no? Y venían con la comida. Así que mamá se quedaba en casa, alimentando y con un hambre pero a la criatura había que alimentarla. Por lo tanto, la naturaleza dota de toda esta grasa que entonces, junto con el líquido que es la leche, va la grasita que alimenta. No es lo mejor, por supuesto, pero por lo menos sirve para que el feto o en el caso de que estuviera embarazada, o el bebé recién nacido, tuviera la energía necesaria para la sobrevida. Bueno, por lo tanto, esa grasa es una grasa de rápida disponibilidad, va y viene rápido. Por eso cuando la chica se pone a dieta, enseguida ve que los pechos por allí, digamos, descienden en tamaño un poquitito, que la cadera baja un poquitito, que la cola baja un poquito, porque es una grasa que va y viene. Por supuesto que cuando uno deja la dieta, ¡pum!, vuelve rápido. En cambio, en el hombre, ese tipo de grasa está acá en los flotadores. No me puedo levantar acá porque voy a tirar todo, pero bueno, acá tendría una foto. Entonces, en los flotadores o acá en la bolsita de billar, que se llama, ahí está la grasa que es de rápida disponibilidad. En mi caso, como no dispongo mucho, ahí está guardada. Por lo tanto, no es grasa ni gordura, sino reserva energética. Tomémoslo así, eso es otra cosa. Bueno, y si nosotros vamos y hablamos sobre los órganos, la mayoría de los órganos tienen una mayor cantidad de agua que otra cosa, o sea, tiene más agua que sólido. Por ejemplo, el cerebro, las neuronas, las células gliales adentro tienen un montón de agua. Los riñones no solo que forman la orina, sino que también algunas hormonas, algunos productos químicos, por lo tanto necesitan agua. Yo siempre digo que vieron que en la cocina de casa, hay pocas cosas que se hacen sin agua. Mira que hay poquitas cosas, la mayoría siempre se necesita agua para algo. Bueno, el cuerpo, todas las reacciones químicas se hacen en el medio del agua. Necesita el agua para realmente hacer todas las reacciones químicas. Los ojos, prácticamente pura agua, porque incluso su esfericidad, la esfericidad, el ojo es un globito, necesita el humor vítreo para poder estar con esa esfericidad, y si no tuviera esa esfericidad no podríamos ver. Bueno, el corazón tiene 75, la sangre prácticamente es pura agua, porque el agua no solamente está rodeando las células, mire que la sangre tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, sino que el agua está dentro de esas células. También dentro del glóbulo rojo hay agua, dentro del glóbulo blanco hay agua. Por lo tanto, hay un 94%. Y así podríamos ir por cada uno de los tejidos. Entonces esto nos lleva digamos, al tema de que existen en el cuerpo diferentes compartimientos líquidos, ¿sí? Que no todo es agua y gas, o agua y sólidos, no, sino que esto del agua está dividido y en profundo intercambio constante en diferentes compartimientos. Vamos a ver primero esta figura. Esto que ustedes ven acá es un pedacito de piel puesta en el microscopio, coloreada para ver en el microscopio. Está entonces, ¿qué se ve por acá? Esto que está acá, que ustedes lo ven ahí, es el manto que cubre la piel, es un manto untosebáceo que tenemos y que cuando las pieles están muy secas, si allá Chano, Jano, no, Chano es otro, el que canta, Jano quise decir. Allá Jano, si está en el mar, bueno, fíjate que ese manto se seca todo, ¿está? Ahí está. Bueno, Julieta está en Necochea, así que ya lo debes saber. Ahí hay viento bien con sal, así que este manto que ustedes ven acá sufre un montón con la sal. Ahora, luego de eso, viene la primera capa de la piel, que es la epidermis. Ahí vemos toda la epidermis, donde las células están bien pegadas una a la otra. Esto es importante porque realmente para que el agua no salga enseguida de adentro del cuerpo para afuera, pero tampoco entre cualquier cosa, sobre todo agua, líquidos, minerales, que no entren directamente por la piel, sino por mecanismos especiales que el cuerpo puede absorberlo, entonces las células están bien pegaditas una al lado de la otra. Ahora,
Una vez que sorteamos la epidermis, viene entonces la capa que se llama dermis. Y la dermis tiene células, sobre todo unas que se llaman fibroblastos, que ustedes la ven ahí, esas que parecen unos pescaditos, ¿eh? Pero también tiene otras células también, pero todas ellas, todas estas células, están separadas por una matriz, así se llaman, como un líquido, una salsita, podríamos decir, que está lleno de fibras colágenas, de fibras elásticas, está llena de líquido, por supuesto, y allí en la dermis es donde están los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, como este que está aquí abajo, por supuesto nervios, que aquí no se ven en este dibujo, pero también están los nervios. Por eso, cuando uno por allí está pelando papas, está así, está distraído, hoy es la clase, está distraído, y por ahí hace así, y saca un pellejito, y lo ve el pellejito de la piel, está un pedacito de la piel, pero ni sangra ni duele. ¿Qué pasó? Tuviste suerte, te hiciste una rebanadita de epidermis, como que pasó por acá, ¿eh? Así, ahí, de esta manera. Entonces, no pasó nada. Como ahí no hay vasos sanguíneos, no hay vasos linfáticos, no pasa nada, ni nervios, ni duele, no pasa nada. Ahora, cuando uno ya se clavó una agujita, se clavó una cosita, o se hizo un corte un poquitito más profundo, ya llegamos a la dermis y allí hay vasos sanguíneos, hay nervios, por eso ese cortecito sangra, duele, y por supuesto se inflama. Ahora, lo importante acá es lo siguiente. Si yo voy precisamente a esta dermis, ¿qué tipo de tejido es? Es un tejido conectivo o conjuntivo. En cambio, la epidermis es un epitelio. Todos los epitelios tienen siempre las células bien pegaditas una al lado de la otra. Pero los tejidos conectivos tienen siempre esta característica, que tienen células, pero que están separadas por esa matriz que tiene agua, que tiene unos productos llamados glucosaminoglicanos, un nombre horrible, pero que son unos productos proteínoglucanos, o sea que tienen proteínas y tienen glúcidos, pero que guardan agua. Tienen la posibilidad de guardar ellos el agua y soltarla cuando se necesita. Yo digo siempre que es como un trapo de piso. O sea, si, yo digo esto, vamos a suponer que se te cae una taza de agua en el piso. Y no hay una rejilla por ahí para que se vaya el agua. Uno dice, bueno, ¿cómo saco este agua del piso? Entonces va, busca un trapito, tira el trapito, el trapo de piso, y el trapo de piso lo desapareció. Uno ve, no está más el agua en el piso. Yo porque miro el piso acá. No está más el agua en el piso. ¿Dónde está el agua? El agua está dentro del trapo. El agua no desapareció, el agua está en el trapo. Por eso cuando uno va, agarra un balde o llega, lo lleva a otro lado, y al trapo, ¿qué hace? Lo aprieta, lo escurre, aprieta las fibras del trapo, entonces el agua que está dentro del trapo sale, apareció de nuevo. Bueno, estos glucosaminoglicanos son unos productos que tienen la posibilidad de chupar agua. ¿Cuál es el más conocido? El que más van a oír por allí, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico, que por ejemplo dicen, el otro día escuché que vendían crema con ácido hialurónico. Claro, porque entonces el ácido hialurónico lo que hace es embeberse de ese líquido. Más hidratado está, más embebido está, entonces el tejido de la dermis se pone más espesita, más rechonchona y desaparecen las arruguitas, ver figurados. Entonces, obviamente, que por eso muchas cremas que tienen que ver con la estética, antiarrugas, anti-age, todo eso, tienen entonces estos glucosaminoglicanos, de los cuales el más conocido es el ácido hialurónico. Pero hay varios más, con unos nombres espantosos, olvídense, no hace falta. Lo que es importante es saber esto entonces. Nosotros, y ahora vamos a ir para acá, tenemos que hay diferentes compartimentos líquidos en el cuerpo. Ahora, los 2/3 de todo el agua corporal total
Dijimos que más o menos, digamos, solo podemos tener 7, 8 litros adentro uno dice, no, pero no había 5 litros. No, eso de sangre nada más. Pero la sangre es parte del líquido, no es todo. Entonces, todo el agua corporal total, los 2/3 de ese agua corporal en el cuerpo están dentro de las células. O sea, aquí adentro. Por eso acá dice líquido intracelular. Estas son células que podrían ser estas que ustedes ven acá, los fibroblastos e incluso las células de la epidermis, que no las últimas, las más superficiales, tienen nada de agua prácticamente, nada, 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 por eso descaman. Por eso descaman. Esas células tienen tan poca agua que si uno hace así y lo ve a trasluz de esa manera, las células muertas se salen. Bueno, ahora, si nosotros vamos esto en vez de ser la epidermis fuera el tejido nervioso, bueno, en las neuronas adentro hay agua. Si esto fuera el hígado, adentro de las células hepáticas hay agua. Si esto fuera músculo, adentro de las células musculares hay agua. Entonces, todo ese líquido es líquido intracelular que está tanto adentro del citoplasma como adentro del núcleo de la célula. ¿Miren los nuclecitos que están acá, que contienen el famoso ADN, el famoso aceto y un ADN? Bueno, el ADN está dentro de estos núcleos, también todo eso está dentro de la célula. Ahora, el tercio restante, si acá tenemos 2/3, el tercio que resta está en otros 2 grandes compartimentos, que son el líquido o fluido intersticial o en intersticio y en el plasma. Fíjate que acá están expresados en porcentajes. Acá también, acá en vez de decir 2/3, te dice el 65% es el líquido intracelular. Es lo mismo que decir 2/3, más o menos. Y todo lo que no es intracelular es extracelular. Está afuera. ¿Pero qué es afuera? Bueno, afuera principalmente es el intersticio y el plasma, o sea, la sangre, la parte líquida de la sangre. Hay una parte, fíjese acá dice, pero profe, acá dice el líquido transcelular, 1%, sí, a veces menos. ¿Pero qué es el líquido transcelular? Es el líquido que está dentro del cuerpo, no adentro de las células, por eso es extracelular, que forma parte de algunas cavidades. ¿Qué líquido es? Por ejemplo, la saliva, el líquido del moco, el líquido que está dentro de los ojos, el humor vítreo, el humor acuoso, las lágrimas, todos los fluidos vaginales, el fluido prostático, el líquido seminal, la bilis, el jugo gástrico, el jugo intestinal. Pero profe, casi todo es líquido transcelular. No, es muy poquito ese líquido. Fíjense, el 1% del agua corporal total. Así que imagínense, cuando uno entra en deshidratación permanente, imagínense, el jugo gástrico prácticamente desaparece, así que uno come y eso pasa de largo, o sea, muy poquito jugo gástrico. La boca se seca. ¿Por qué? Porque no hay saliva. Si uno llora, no hay lágrima. El adulto, por supuesto, salvo que esté enfermo o esté en un accidente, ¿vieron los terremotos? Cuando te imaginas que te encuentran 3, 4 días después, ¿cómo está ese cuerpo? Totalmente deshidratado. Así que imagínate, le haces esto a la persona, no encontrás una lágrima, pero ni a gancho, porque ese líquido cesa todo, el jugo intestinal. Por lo tanto, la mayor parte del líquido extracelular forma parte del intersticio, o sea, del espacio que está entre las células. Yo ahí lo estoy, ¿ven? Ahí. O si no, acá sería ahí, ¿ven? Ahí, todo lo que está fuera de la célula es intersticio, ahí está. Y si no, lo que está fuera de la célula, pero no está en el intersticio, ¿dónde está? Si no está formando parte de estos líquidos transcelulares, en el plasma, en la sangre. Entonces,
en el vaso sanguíneo, acá, ven ustedes, ahí está el vasito sanguíneo, puede ser un capilar, por ejemplo, una pequeña arteriola, una pequeña vénula, allí está lleno de sangre. Eso es líquido extracelular. Ahora, cuando uno compara, y esto es importantísimo, atención a este dato, atención, atención, observen, el tercio del agua corporal total que está formando parte de todo el líquido extracelular, la gran mayoría de ese líquido está en el intersticio, no en el plasma. Y sin embargo, uno tiene como más presente siempre el líquido de la sangre. Si uno, por ejemplo, se lastima, tiene un accidente y se lastima, y empieza a salir mucha sangre, eso se llama hemorragia, bueno, llega un punto que la hemorragia sale, y por ahí la persona va a hacer, ¡tum! Va a caer en lo que el médico le llama shock hipovolémico, típico en accidentes. Por eso cuando hay un accidente, una pérdida de sangre, el médico no pregunta nada. Lo primero que se fija es si respiras. Respira. Lo segundo que se fija es si anda el corazón. Entonces, sí, anda el corazón, listo, no la piensa más. Saca el sachecito de fluido y lo mete dentro de una vena. Porque esa persona, si ha perdido sangre, ha perdido líquido. Sin embargo, ¿por qué puede estar horas? Por ejemplo, una persona con una pequeña hemorragia, porque si es una hemorragia grande, que la sangre sale de una arteria, eso es inmediato. Prácticamente, si sale de una vena, las venas sale un ratito y luego se clampea. Pero hay veces que hay, sobre todo en los choques importantes, rotura dentro del cuerpo. Entonces se rompe vaso con Z, el vaso, se rompe una vena media grande, la sangre no para, se llena la cavidad de sangre, entonces ahí la hemorragia es muy importante. Pero hay veces que hay pequeñas hemorragias, salidas de sangre, y entonces ¿por qué la persona no se muere? Porque la mayor parte del líquido no está en la sangre, sino que está primero dentro de las células, luego dentro del intersticio y recién después dentro de la sangre. Ahora, todos estos compartimentos, y acá viene algo muy, muy importante, todos estos compartimentos que nosotros nombramos, la célula, el intersticio, el plasma, o sea, dentro del vaso sanguíneo, todos están intercambio, en constante intercambio de líquido. O sea, el líquido va de acá para allá. O sea, que el líquido va de adentro de la célula al intersticio, del intersticio al vaso sanguíneo, del vaso sanguíneo al intersticio, del intersticio a la célula. Así en forma constante las 24 horas del día, los 365 días del año, cada 4 años, 366. Esto no para nunca. Ese intercambio es importantísimo porque ese intercambio, cuando el agua va de la célula al intersticio, se lleva toxinas, se saca toxinas de adentro de la célula al intersticio. Cuando el intersticio, el líquido del intersticio, se mete en los capilares linfáticos, esas toxinas se van por el vaso linfático y ya vamos a ver en las próximas clases a dónde va. Les voy adelantando que esa linfa, ese líquido que se va del intersticio, que se llama linfa, que se lleva las toxinas, entre otras cosas, va a ser volcado en la sangre. Se va a volcar en la sangre. Por lo tanto, la sangre lo va a llevar al hígado, la va a llevar al riñón, y esas toxinas o se van a transformar en algo que no sea tóxico para el cuerpo, o va a ser eliminado del cuerpo a través de la orina. O sea que se va. Por lo tanto, ese pasaje es constante y es importante. Ahora, acá viene el dato. Cuanto menos agua hay en el cuerpo, o sea, estoy deshidratado, no tomo mucho, o tuve una hemorragia importante, ojo las mujeres, porque las mujeres todos los meses tienen una pérdida líquida a través de la menstruación. Entonces ahí también, a eso hay que tenerlo en cuenta,
Por lo tanto, menos agua hay en el cuerpo, ¿qué más puede pasar? Que transpire mucho, que haga mucho calor. Entonces, menos agua hay en el cuerpo, menos van a pasar esas toxinas. Esas toxinas se van a quedar porque no hay agua para pasar. ¿Eso sabéis cómo sería? Mira, vamos a suponer que uno dice, bueno, voy a baldear el patio de mi casa, la galería o el pasillo. ¿Está? Entonces uno primero, ¿qué hace? Barre. Primero barre, 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 barre. Muy bien, barrió todo lo más grueso, lo más importante. Perfecto. Ahora tira agua. Entonces, al tirar agua, el agua está limpita, bueno, sacaste de ahí, tiras el agua y cuando empezás a barrer, pues, ese agua se ensucia. Se ensució. ¿Por qué? Porque por más que uno haya barrido, siempre algo de polvillo quedó. Entonces, cuando llega el agua barre con ese polvillo, entonces se va y vos empezás a sacar ese agua que queda sucia. La sacás para una alcantarilla, para la calle o algo así por el estilo y se va. Tirás otro balde de agua y ese balde de agua, el agua cuando vos la ves ya está menos sucia que antes. ¿Por qué? Porque ya el agua anterior se llevó la mugre que había, ¿no? El polvillo que había por allí. Entonces ya si tiras un tercer balde de agua, el agua que barres ya está limpita, prácticamente está igual que como la tiraste. Imagínate si no hay agua. Si no hay agua, esas toxinas no se pueden ir. En el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Por eso que cuando uno dice, tenemos que limpiarnos de impurezas, tenemos que desintoxicar el cuerpo. Bueno, entre las muchas cosas que podemos hacer es tomar agua, porque el agua va a ir pasando por todos estos compartimentos de uno a otro, de uno a otro, y allí va a barrer con todas las toxinas que se van a terminar yendo a la sangre y de allí, bueno, algunas de las toxinas se van por la orina, otras por la materia fecal, otras a través de la bilis, otras a través de la transpiración. Cuando nosotros transpiramos, algunas toxinas se van a través de la transpiración. Por eso que alguno dice, para desintoxicar la piel, nada mejor que un baño sauna. Entonces te metes ahí, calorcito, transpiras un montón y uno sí siente que está como desintoxicado también. En realidad, nada de esto sirve solito, todo siempre tiene que formar parte de algo. Ahora, ¿cómo pasan las sustancias a través de las membranas? Si nosotros decimos que entramos a la célula, salimos de la célula, o sea, del intersticio a la célula, ¿cómo entran? Bueno, hay varios mecanismos, varios mecanismos. Por ejemplo, fíjense acá, y no solamente estoy hablando de agua, estoy hablando también de cualquier elemento. Fíjate acá, nosotros tenemos que todas membranas de la célula, nosotros tenemos la célula, voy a dibujar una célula por acá, que me acompañe, ahí está. Ahí tenemos la célula, ahí la vemos, con el núcleo, ahí estamos. Bueno, entonces, si esta es la célula, esto es lo que está afuera de la célula, esto que está de verde ahí es la membrana. Entonces, que obviamente que para poder pasar adentro de la célula, aquí, o salir adentro adentro de la célula, voy a tener que atravesar esa membrana. Esa membrana es todo un complejo, no es tan sencillo, no cualquier cosa entra y sale de la célula, ojo con eso. Entonces, lo mínimo que tenemos que saber es que esa membrana suele ser, como ustedes la ven acá, una bicapa, ya tiene dos capas, una bicapa lipídica, se llama, es grasita. Las membranas celulares son de grasita. Entonces, no cualquier elemento puede pasar por aquí. Por lo general, cuando un elemento está muy concentrado en un lado, va a pasar al lugar donde está menos concentrado. Vamos de este lado, vamos a dibujar algo también muy sencillo. Vamos a suponer que acá tengo una jarrita, ahí está, de agua caliente, ¿sí? Tengo una jarrita con agua hirviendo o muy caliente. Entonces pongo un saquito de té. Ahí está, tengo el saquito de té,
acá, y por supuesto el té está acá adentro. El té tiene pigmentos de cierto color, tiene elementos que tienen sabor también. Bueno, ¿dónde está todo ese té? Bueno, adentro del saquito. Entonces, obviamente que empieza a pasar al lugar donde hay menos cantidad de pigmento, que era en el agua caliente, donde no había nada. Y sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando, y va a pasar hasta cuándo, hasta que dentro del agua aquí haya la misma concentración de elementos que acá adentro. Va a llegar un punto, si yo lo dejo a esta bolsita de té, a este saquito de té, lo dejo 4 días ahí, bueno, no importa, va a llegar un punto en donde no sale más té, no hay más té, está todo igual, lo mismo para el café, lo mismo. Entonces, eso se llama difusión pasiva, es pasar de un lado para el otro, de donde hay más a donde hay menos. Eso es un equilibrio en el cuerpo normal. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Miren, ven acá, esta pelotita está por acá. Como acá no hay ninguna pelotita, pasa en el medio, allí está. Pero no todas las cosas pueden pasar así. El agua en algunos lugares puede pasar fácilmente, pero en otros lugares no. En otros lugares no. Y saben una cosa, como un detalle, ¿no? Hay algunos antibióticos, ¿viste? Que yo, oh, tengo tal infección, me voy a tomar un antibiótico. Algunos antibióticos, ¿sabés qué hacen? Lo único que hace el antibiótico es romper esta membrana. La rompen, la agujerean. Entonces, como hay un agujerito, el agua pasa a la célula de la bacteria y ¡pum! La bacteria explota. Es divertido. La bacteria explota, ¡pum! Se llena de agua, entonces se muere. Por lo tanto, la infección se salva. Se sana, eso quiere decir. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque así actúan algunos antibióticos, otros actúan de otra manera, pero la mayoría actúa así. Se llena la célula de agua y ¡pum! Revienta. Bueno, lamentablemente no todo es tan fácil. Hay algunas moléculas que necesitan algún tipo de transportador para pasar, o de canal para poder pasar. Entonces necesitan que ese canal se abra, que ese canal se abra. En el cerebro esto pasa mucho. Por ejemplo, cuando uno se toma una pastillita para dormir, si voy a tomar una pastilla, estoy medio nervioso, voy a tomar una pastillita para dormir de las que me recetó el médico, de las que me recetó el masajista, no, no receten nada. Bueno, entonces, toma la pastillita. Bueno, hay estas pastillitas, benzodiazepinas se llaman, por eso todas terminan en AM, ¿viste? Alprazolam, diazepam, bueno, todas en AM, clonazepam. Estas pastillitas lo que hacen es abrir un canal dentro de las neuronas, que es un canal de cloro. Entonces el cloro entra adentro de la neurona y allí se produce toda una cuestión química que la neurona se va apagando, se apaga, no se muere, pero se apaga, entonces uno, ¡pum!, se duerme. Fíjate, o sea que con la pastillita abrimos el canal. Por supuesto que en nuestro cuerpo está todo eso regulado de una manera que, bueno, el canal cuando se necesita se abre, cuando se necesita se cierra, pero no todo entra por ahí. Otros elementos necesitan un transportador, necesitan algo que los tome y los pase para el otro lado. O sea, siempre lo va a hacer de donde hay mucho a donde hay poco. Siempre de donde hay mucho a donde hay poco, como estaba acá, como la bolsita del té. Entonces, esto pasa, por ejemplo, con la glucosa. Cuando uno come, entonces uno digiere el alimento hasta llegar a glucosa. La glucosa es absorbida a la sangre la lleva hasta la célula, entonces la célula en la membrana tiene unos pequeños transportadores. Cuando hay mucha azúcar, se secreta mucha glucosa, eso quiero decir, mucha glucosa, se secreta una hormona llamada insulina que me abre estos transportadores, me los activa. Entonces, la insulina me activa el transportador agarra la glucosa y la mete para adentro de la célula. La mete para adentro, pero la va a meter toda. No, la va a meter hasta que haya igual cantidad fuera que adentro de la célula. Con eso es necesario. A partir de allí, todo bien,
ya está, el canalcito se cierra, la insulina deja de estar y uno no tiene hambre, ya comió, ¿eh? Ahí, así. Por eso, y eso ocurre rapidísimo, por eso cuando dice, ay, tengo un hambre, me falta una hora para comer, pero uno tiene hambre. Hambre significa falta de glucosa, falta de energía. Por lo tanto, uno llama un caramelito, aunque sea, se toma un caramelito, el caramelito llega, activa la insulina abre los canales de glucosa y se abre. ¿Eh? Entonces entra la glucosa. Por lo menos por un ratito está solucionado el problema. Ahora, hay veces que se necesitan elementos más allá de que haya mucho acá y poco acá. No, eso no interesa. Por ejemplo, los iones de sodio, potasio, hay todo un mecanismo donde se necesita sacar siempre tres iones de sodio y meter 2 iones de potasio. No voy a explicar por qué, porque no, nos iríamos del tema, pero entonces se necesita una bomba. La bomba está en aquellos lugares donde se necesita meter algo, haya mucho, haya poco, lo que sea, hay que meterlo adentro, para eso necesita una bomba. Esas bombas requieren energía, por eso se le llama transporte activo. Todo lo que dijimos hasta ahora, todos estos tipos de canales que le mostré, no requieren de energía, pero esto sí, las bombas, sodio-potasio, sodio-cloro, bueno, varias que hay por allí, necesitan el transporte activo. Por eso, cuando uno muere, ya no hay más energía. Y al no haber más energía, las bombas ya no bombean más nada, entonces se queda el sodio donde se tiene que quedar, el potasio donde se tiene que quedar, y uno ya ahí está en equilibrio perfecto. Por eso algunos dicen que el equilibrio absoluto el cuerpo lo alcanza con la muerte, ¿está? No en la vida. En la vida es un desequilibrio, una pelea constante. Bueno, entonces, esos son los mecanismos que por lo general va a estimular. Entonces, ¿por qué esto es importante? Pero, profe, ¿esto qué tiene que ver con el drenaje linfático, esto que usted dice? El hecho está en que algunos de los mecanismos asistidos tienen que ver con hacer un poquito de ejercicio, un ejercicio pasivo, un ejercicio donde nosotros vamos a ayudar al paciente a hacerlo, o donde lo vamos a poner a caminar un poquito, si tenemos un caminador ahí, un caminador, y si no, que dé un par de vueltitas, o sea, no lo vamos a poner a hacer gimnasia activa, pero va a ayudar, ¿para qué? Porque eso va a estimular tanto la salida de insulina y la entrada de glucosa, la entrada de energía y la activación de todas las bombas, y eso va a estimular que haya mayor drenaje linfático, ¿sí? Tiene que ver con eso, tiene que ver con este transporte activo que nosotros veíamos allí. ¿Qué está pasando en el cuerpo? Porque que si uno comió saladito, a los pocos minutos tiene sed. Y esto tiene que ver con el tipo de soluciones. ¿Qué es una solución? Antes que nada, es un concepto del secundario o de la primaria, pero lo vamos a recordar. Una solución es un líquido que está compuesto por un soluto y un solvente. O sea, algo que es sólido, pero que se disuelve en un líquido. Vamos a un ejemplo. Tengo agua, que sería el solvente, y tengo el sólido, que es azúcar. Nada más. Entonces tengo azúcar, tengo agua. Bueno, agarro el azúcar, pongo una cucharadita, 2 cucharaditas en el agua y revuelvo. Al principio, cuando vos estás revolviendo el agua, si el vaso es de vidrio, por ejemplo, vas a ver que el azúcar está dando vueltas. Luego lo ves ahí y vos das vuelta, el azúcar se ven los cristalitos, hasta que en un momento los cristalitos de azúcar no están más, no se ven. ¿Qué pasó? Se disolvió. No está, desapareció. No, desapareció el cristal de azúcar, porque cuando vos tomas el agüita, este agua está dulce, ¿sí? Se transformó en una solución. Eso es una solución. Vamos a otra solución, muy conocida. Tengo agua, tengo cloro y tengo sodio. Cloruro de sodio. Por ejemplo, sal. La sal es cloruro de sodio. Entonces agarro el agua, lo pongo una cucharadita de sal, lo mismo, revuelvo. El cloro y el sodio se van a disolver. Yo veo el agua y dice, está transparente. Sí, cuando lo tomo, asqueroso. Es agua salada.
¿Sí? Entonces es una solución. Cuando la solución tiene X cantidad de agua, X cantidad de cloruro de sodio, se le llama solución fisiológica. ¿Le suena? Ah, sí, profe, el sachecito cuando está internado, que te ponen sachecito. Esa es solución fisiológica. Bueno, entonces es una solución. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre hay un elemento que se disuelve en un solvente y a eso se le va a llamar solución. En el cuerpo hay diferentes tipos de soluciones. Mira, si yo pongo una membrana donde puedan pasar las partículas, donde pueda pasar el agua, por eso se le dice semipermeable. No es que pasa todo, todo, pero algunas cositas pueden pasar. Entonces, si yo tengo acá, de este lado de la ollita, la misma cantidad de soluto y de solvente que acá, las soluciones van a estar iguales. Si yo tengo acá, pongo, a ver, 2, 4, 5 terroncitos de azúcar en el agua y acá pongo 5 terroncitos de azúcar, bueno, cuando yo tomo el agüita de este lado, está dulce, y cuando tomo de este lado, digo, ah, está igual de dulce, porque tiene la misma cantidad de soluto y de solvente, las dos soluciones. Se dicen que esas dos soluciones son isotónicas. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que por allí la membrana no me deje pasar, perdón, al revés, me deje pasar mucha cantidad de elementos, entonces esos elementos van pasando, van pasando, van pasando, y en un momento de este lado hay más cantidad de soluto que de solvente. Haced de cuenta que por esta membrana pueden pasar los granitos de sal, pero pasan más granos de sal de este lado que de este lado. Entonces, lógico, esta solución, cuando vos la tomes, va a decir, ah, está un poquitito salada. Muy bien, a ver de este lado, de este lado está resalado, resalado, hay más cantidad de sal. Bueno, esto suele pasar, por ejemplo, este experimento, cuando uno dice, vamos a hacer sopa, voy a hacer una sopa o un guiso, ponele. Entonces uno dice, bueno, a ver, le voy a poner sal, y le pone sal, lo remueve, cuando lo toma, dice, me pasé con la sal. Mi vieja diría, la cocinera se quiere ir. No sé por qué. Bueno, cosa de gringa. Entonces, está muy salado. Muy bien. ¿Qué puedo hacer? Y le saco la sal. No, ¿cómo le voy a sacar la sal? Ya está en solución la sal. Está disuelta. Entonces, ¿qué podría llegar a ser? Cualquier cocinera, sin saber física ni saber el transporte de membrana, me va a decir, agregale agua. Hermanito, si le agrega agua, va a estar cada vez más. A veces nos pasa nosotros con la profe tomamos gamate, siempre un montón, le ponemos edulcorante al agua. Y por ahí uno, bueno, se distrajo, le puso mucho edulcorante. Uy, está muy dulce. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tiro un poco de agua del termo y le pongo más agua. Entonces, no es que hay menos cantidad, en este caso, de edulcorante. No, hay menos cantidad, en realidad, con respecto al agua. Hay más agua que el edulcorante que había antes. Entonces, obviamente que acá hablamos de solución hipertónica, hipotónica, aquellas soluciones que tienen más o menos soluto. ¿Por qué vamos a esto? ¿Por qué vamos a esto? Fíjense acá. Acá el hombre comió papa frita, ¿sí? Un montón de papa frita. ¿Sí? Entonces, este hombre que había tomado agua en su casa, que estaba todo bien, todo bárbaro, estaba bien hidratadito, pues comió papa frita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sal que tiene esta papa frita, ¿a dónde va? Va al plasma. ¿Por qué? Porque uno come la papa frita va al estómago, del estómago va al intestino, y en el intestino empieza a absorberse la sal. ¿A dónde se absorbe? A la sangre, o sea, ¿a qué parte? Al plasma. A la parte acuosa de la sangre. O sea que la sangre tiene glóbulos rojos, en este momento, ¿no? De este señor, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta, agua y sal, cualquier cantidad de sal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijimos nosotros que cuando un elemento está muy
muy lleno en un lugar, va a pasar a donde hay menos lugar. ¿Sí? Donde hay menos cantidad, perdón, donde hay menos cantidad, como el saquito de té. Entonces, imagínate, si vos tenés el plasma lleno de sal, esa sal va a pasar al primer espacio, al primer compartimento donde hay menos sal, que es el líquido intersticial. El líquido intersticial estaba allí, tenía cloro, sodio, poquito, pero ahora uno come un montón de papa frita, chisito, palito y pizza. Entonces, el plasma que está lleno de esos elementos que pasan al líquido intersticial. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo siempre trata de estar en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el líquido intersticial se llena de sal, como en este caso, ¿qué le tenemos que hacer? Tirarle líquido. Tirarle líquido. ¿Para qué? Para que obviamente baje la cantidad de sal, como cuando se nos pasa, dijimos, la sal en la sopa o se nos pasa el azúcar en el termo, entonces le echamos más agua. ¿Y de dónde sale ese agua? Ese agua sale del plasma y también sale de adentro de la célula. La célula dice, uy, che, el intersticio está lleno de sal. ¿Sabés qué me va a pasar? Que esa sal se me va a meter a mí adentro, dice la célula, se me va a meter, paremos la sal. Entonces automáticamente el agua que está dentro de la célula sale hacia el líquido intersticial para tratar de frenar, de hacerlo menos salado. Lo que pasa es que si estamos perdiendo líquido adentro de la célula no quiere trabajar con poco líquido, entonces enseguida dice, che, peguen la alarma, ¿eh? Peguen la alarma que me estoy quedando sin agua para poder reducir la hipertonicidad. ¿La qué, profe? La hipertonicidad. Es que está lleno de sal, dijimos, del intersticio. Entonces le manda el agua, pero le avisa al centro de la sed que active los mecanismos. Y ahí es cuando este hombre va a decir, che, algo para tomar ahí. ¿Eh? Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a tomar agua, cluc, 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 cluc. El agua va a ingresar al estómago, va a ir al intestino, se va a absorber ¿a dónde? Al plasma, y del plasma va a salir al intersticio como si fuera un bombero, ¿no? A apagar ese fuego. Y por supuesto que como acá va a sobrar agua, porque le tiramos más agua, parte de ese agua sobrante se va a meter adentro de la célula. ¿Sí? Es todo lo que significan estos dibujitos que ustedes tienen en el apunte. Ahí está. O sea, en un punto todo está isotónico, todo igualito, adentro de la célula, adentro del intersticio. En un momento, cuando el intersticio, mirá, está hipertónico, la célula le manda agua, entonces se encoge. Si una célula saca el agua que está dentro de ella, se hace más chiquitita. ¿Está? Por eso está chiquitita ahí. Pero eso, ¿cuánto tiempo se puede aguantar? Muy poco. Entonces el cuerpo dice, no, 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 por favor, mándenme agua. Cuando el cuerpo manda agua, entonces todo empieza a volverse a la normalidad. Claro, hay un momento donde la célula se llena de agua porque dice, bueno, como yo entregué agua, ahora me lleno de agua, puede estar hipotónica un tiempito. Pero eso ocurre durante unos minutos, durante unos minutos. El asunto está en que enseguida el cuerpo está en equilibrio. Vos tomás el agua, vos decís, ay, ya está, bueno, ya no tengo más sed, ¿viste? Porque se igualó todo, todo hermoso. Pero ¿qué ha pasado aquí? Comiste un montón, tomaste un montón de agua, entonces el cuerpo tiene agua en exceso, tiene sal en exceso, todo está en equilibrio, no tenés sed, pero todo eso sobra en el cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Qué te parece? Eliminarlo del cuerpo. Entonces, todo ese agua que sobra en el cuerpo, toda esa sal que sobra, empieza a irse hacia la sangre, o sea que vuelve otra vez a cambiar. Sale del intersticio, de la célula, se va al plasma,
a través de la sangre se va al riñón, el riñón lo coloca dentro de un líquido que se llama orina y sale afuera del cuerpo. Por eso cuando uno come mucho, toma mucho, al poco tiempo está yendo al baño cada rato. Tiene que sacar todo ese agua que sobra. Es lógico, el cuerpo no te va a dejar. Todo esto, muy lindo, si no tenés ninguna enfermedad. Pero ¿y si tus riñones no actúan así? ¡Ah, la flauta! ¿Qué? Uy, no, profe, no me la complique más. Pará. Que lo que yo te voy a decir es algo de todos los días. ¿Conocen a alguien hipertenso que tenga presión alta? ¡Ah, mi viejo! Mi vieja! En mi caso, mi vieja. Es un poquito. Entonces, ¿qué pasa? El riñón, el hipertenso, no trabaja tan bien y tan rápido con todo esto. Por lo tanto, una persona que come mucha sal va a tener sed, va a incorporar agua, pero resulta que como hay una enfermedad allí, no elimina ese líquido tan rápido. Entonces ese líquido que está aumentado, te aumenta la presión. Hace de cuenta que tenés un tanque de agua en casa, o si me viene un edificio, hay un edificio. ¿Qué pasa si el tanque está lleno? Bien llenito, bien lleno de agua hasta el tope. Cuando abrí la canilla, ¿cómo sale todo? Y si el tanque está vacío, con poca agua, ¿cómo sale? Ah, con poca presión, exacto. Si no podemos depurar el agua del cuerpo en tiempo y forma, ese agua que sobra, junto con esas sales que sobran, me van a aumentar la presión. Por eso, ¿cuál es el medicamento número 1 en una crisis hipertensiva? El diurético. Te dan un diurético. ¿Está? ¿Por qué? Porque el diurético te hace orinar agua y sal, ¿está? Para sacarlo del cuerpo. Pero eso no es lo bueno, no es lo normal. Lo normal es tener una buena salida de líquido. Entonces ustedes me estarán diciendo, profe, ok, bien, pero entonces ¿para qué me sirve saber esto? Me sirve para saber que cuando yo hago drenaje linfático manual, yo estoy acelerando el mecanismo, el pasaje de agua de un compartimento al otro, de la célula al intersticio, del intersticio al plasma, del plasma al intersticio, acelero todo. El drenaje linfático acelera todo y cuando está asistido, como vamos a aprender en este curso, más rápido. Me dirá alguno, pero entonces, profe, este drenaje linfático manual, ¿asistido o no asistido? El drenaje linfático es bueno para el hipertenso, es genial para el hipertenso, es excelente para el hipertenso. Cuando los médicos estén, digamos, más entrenados en lo que es el drenaje linfático, hay muchos que lo saben, pero de oído, nada más, muchos de ellos al hipertenso le van a decir una sesión de drenaje linfático manual semanal. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? O sea, porque con eso van a reducir la cantidad de medicamento que la persona toma. ¿Sí? Más allá de otros mecanismos que hay en la presión también. Entonces, es importante para mantener, para un deportista, el drenaje linfático manual le va a hacer drenar más cantidad de toxinas. ¿Por qué? Porque un deportista hace tanto ejercicio que así como necesita energía, necesita estar bien alimentado, gasta mucha energía y eso gasta y produce mucho residuo, mucho ácido láctico. Yo digo siempre, cuando uno hace un asado, bueno, pone leña o carbón, todo muy lindo, necesita la fuente calórica, pero después, ¿qué queda? La ceniza. Y si vos decís, bueno, tengo que hacer un asado, pero para 10 personas, no para 3, para 10, va a necesitar más carbón, más leña, sí. Entonces va a quedar más ceniza. Claro, ya va a sacar 2 palas de ceniza. Más energía se necesita, más ceniza se manda. Más energía se necesita en el cuerpo, más ácido láctico se produce.
Entonces hay que depurarlo, hay que sacarlo. Al deportista, el drenaje linfático manual le viene fenómeno. No predeportivo, sino después del deporte o entre la semana. Y así con un montón de patologías que tienen que ver con la famosa retención de líquido. Por lo tanto, así vamos terminando, la persona siempre tiene que saber que, fíjense, voy a mostrar este dibujito, a ver aquí, acá, ahí está, que la entrada de líquido se da a través de la bebida, pero también a través de los alimentos. Hay alimentos que tienen más líquido que otros, la sandía, el melón tienen mucho más líquido, por ejemplo, la polenta, ¿está? Pero tiene el líquido. Y el metabolismo produce agua dentro del cuerpo también. Y la salida es a través de la orina, de la transpiración, de la respiración, de la materia fecal. Por eso cuando hay mucha materia fecal que sale muy rápido, o sea, diarrea, me sale mucha agua, me puedo deshidratar. Si yo transpiro mucho porque estoy haciendo deporte o porque hace mucho calor, me voy a deshidratar. Entonces tengo que ingerir más bebida. Es un mecanismo de entrada y de salida, pero no es tan matemático. Esto no es un banco. Viste que en el banco vos decís, si compré algo de 500 pesos, la cuenta tenés menos 500. Tenés 500 pesos menos. Ahora no es tan así. No es tan matemático, pero sí lo tengo que tener en cuenta. Entonces, por lo tanto, tengo que tomar buena cantidad de agua, tengo que hidratarme, pero el drenaje linfático manual lo que acelera es la salida de ese líquido que nunca sale solo, siempre sale con toxinas, siempre sale con iones que sobran, o sea que ayuda al mecanismo. En algunas patologías ayuda más, por más que muchos médicos todavía no lo tengan en cuenta, pero es una cuestión de formación. Hay veces que los médicos son medios reacios a no hacer lo que está dentro del tratamiento médico. Hasta que por ahí algunos dicen, yo a mis pacientes le empecé a hacer drenaje linfático y muchos andan mejor, menos medicamentos, porque los medicamentos, incluso de la presión, también tienen otros efectos colaterales. Entonces, cuanto menos medicamentos, mejor. Y el drenaje es bueno, el drenaje seda, el drenaje desintoxica y ayuda, por supuesto, a trasladar las toxinas. Así que cuando decimos el drenaje sirve para desintoxicar, una de las cosas, sobre todo, tiene que ver con esto que hemos aprendido hoy. Así que la semana que viene vamos a aprender cómo se forma la linfa. O sea, ya que vamos a hacer drenaje linfático, vamos a ver cómo se forma la linfa. Y ya, la semana que viene va a ir el primer video para que empiecen a practicar, porque no todo es teoría. No todo es teoría. Así que bueno, listo por hoy. Nos vamos a ver el lunes que viene. Mañana ya le mando el material, así pueden estudiar. Así que bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Un besito. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn.